Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia en esta tercera jornada sobre gestión de la oncología de precisión de la Comunidad Valenciana, que además nos hemos permitido subtitular como un paso más cerca hacia la equidad asistencial de nuestros pacientes con cáncer. Tengo que agradecer al Instituto de Investigación Príncipe Felipe, en nombre aquí representado por la doctora Débora Barx, porque nos ha facilitado poder usar estas instalaciones, y por supuesto a la doctora Ana Yu, que es mi co-chairman, y por supuesto a todos los ponentes que nos acompañáis, sobre todo los que venís de fuera de Valencia, y a todos los que estáis aquí presenciando la jornada y a los que estáis en casa escuchándonos. Esperamos que esta jornada sea tan interesante como fueron las dos anteriores. También te quiero dar las gracias a AstraZeneca como empresa que nos permite realizar esta actividad educativa y, más que educativa, constructiva hacia una oncología de precisión en nuestra Comunidad Valenciana. Sin más, le doy la palabra a la doctora Débora Barx. Muchas gracias, Débora. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro centro de investigación. Es un honor para nosotros acoger este evento de oncología de precisión otro año más. Y Carlos y Ana, para mí es un honor compartir este evento con dos compañeros tan reconocidos en el campo de oncología. Muchísimas gracias a Dr. Camps por promocionar, como siempre, la importancia de investigación en los avances clínicos. Desde hace varios años, aquí en el Príncipe Felipe, hemos marcado como objetivo reforzar nuestras líneas de investigación relacionadas con cáncer y estrechar las colaboraciones con investigadores de ambiente de oncología, porque dichas colaboraciones son la mejor forma de abordar nuestras herramientas de diagnósticos como tratamientos. Una especial bienvenida a nuestra directora general de asistencia sanitaria, doctora Marian Gracia de la Fuente, que también es miembro de nuestro patronato. Muchísimas gracias, Marian, por acompañarnos hoy. Y también quería dar una especial bienvenida a los ponentes que han venido de otras comunidades para participar hoy en la jornada. Y como siempre, estamos muy agradecidas de participar con AstraZeneca en el evento de hoy. Bienvenidos de nuevo y estáis en vuestra casa. Que es también parte importante para que esta medicina de precisión pueda estar al alcance de todos los ciudadanos, y eso ha sido muy importante. Esas comisiones que realizamos en su día para intentar que hubiera esa equidad, por tanto, para que haya un paso más hacia la equidad, que ya hemos intentado, y yo creo que somos una de las comunidades pioneras en ello. De hecho, mucha gente nos pide cómo lo hemos hecho y cómo lo hicimos en su día para poder avanzar en este tema y, sobre todo, intentar que hubiera una equidad y una coordinación entre los centros hospitalarios de nuestra comunidad. Porque esta medicina de precisión, si todo necesita que colaboremos y trabajemos conjuntamente para hacer una buena medicina de precisión, hace mucha falta que colaboremos todos los centros hospitalarios de nuestra comunidad y también trabajar conjuntamente con los centros de investigación de alto nivel, como son el Príncipe Felipe, donde se hace una investigación que los clínicos necesitamos y necesitamos aprender, no solamente saber que existe, sino integrarnos en lo más posible en ella para poder entender
y avanzar en lo que es la oncología de precisión. Y más que nunca lo necesitamos en estos momentos. Saber nuevas dianas, saber nuevos drivers para poder actuar, para poder tener. Y todo esto no se puede conseguir sin investigación. Y esto yo creo que nuestra Consellería ha sido muy sensible y está siéndolo para saber que la investigación no es algo apartado de la asistencia, sino que además tenemos aquí la representante que nos ha ayudado y defendido siempre en la medida de sus posibilidades. Recording in progress. Y creo que es algo que tenemos que agradecer muy de veras. Pero tenemos que trabajar, porque si no trabajamos y no hacemos que estos lazos sean cada vez más fuertes, no iremos a ningún lado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para seguir con la marcha de estas jornadas, tenemos la inmensa suerte y el honor de que la Consellería nos ha querido acompañar participando en la misma. La consellera no ha podido asistir, pero viene la doctora Marian Layunta, directora general de Asistencia Sanitaria, que nos va a dar unas palabras en este momento tan importante para la comunidad como es el que estamos viviendo con la reciente aprobación del decreto de incorporación en la cartera de servicios de los marcadores moleculares. Muchísimas gracias, Marian, por tu generosidad, por acompañarnos. Muchas gracias por vuestro trabajo. Señoras y señores, muy buenas tardes. Es un placer para mí encontrarme aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a los asistentes su interés y a los organizadores de esta jornada alrededor de la gestión de la oncología de precisión y su aplicación con equidad, la invitación a participar. Desde hace casi 2 años estamos viviendo una de las mayores crisis de nuestro tiempo. Es el mayor reto al que se ha enfrentado nuestro sistema sanitario y afecta también al ámbito económico y social. Así pues, desde esta óptica quiero compartir con ustedes la situación en la que nos encontramos y, más en concreto, quiero plantearles el horizonte de nuestra sanidad en los próximos años, como comunidad y como país, y el trabajo que estamos llevando a cabo desde la Comunidad Valenciana para que ese futuro se concrete y fortalezca nuestro sistema de salud. A pesar de contar con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, reconocido internacionalmente, también es cierto que esta pandemia ha tensado las costuras y se han revelado las carencias. Hemos recibido una cura de humildad. Hemos descubierto que somos vulnerables y comprobado que nuestro sistema económico puede venirse abajo como un frágil castillo de naipes por un terrible efecto mariposa. En definitiva, de las lecciones aprendidas durante esta crisis sanitaria emerge con fuerza la necesidad de contar con un sistema sanitario público universal de calidad que dé respuesta a las necesidades asistenciales para garantizar el estado del bienestar, que pasa por su fortalecimiento y la incorporación de recursos que atiendan las necesidades de los pacientes. Y en eso estamos. Desde que Ernest Lluch alumbrara la Ley General de Sanidad en el 86, hemos sido capaces de construir un sistema extraordinariamente potente que se ha convertido en un verdadero elemento de cohesión social y de protección del estado de bienestar. Gracias al trabajo de varias generaciones de profesionales, sociedades científicas, centros de investigación, organizaciones sindicales, colegios profesionales, asociaciones de pacientes y de la Administración. Una sanidad pública que no deja a nadie atrás, que no discrimina por su origen y condición y que abarca todo el territorio de la Comunidad Valenciana, desde los lugares en los que se concentra mayor población hasta las zonas más remotas. No cabe duda que de estos 35 a 36 años de sanidad pública son una historia de éxito. La ciudadanía en su conjunto debe sentirse orgullosa y a la vez comprometida con su mejora. Ahora, en este momento de la pandemia, somos conscientes de que nuestro país debe abrir una nueva etapa que consolide la equidad y la cohesión de todo el Sistema Nacional de Salud, que nos permita en el futuro dar respuestas
a las nuevas amenazas. Nuevamente nos reunimos, después de casi 2 años de pandemia, pero es un buen momento para retomar el objetivo que compartimos como profesionales asistenciales y de gestión, implicados en la toma de decisiones en los procesos oncológicos de la Comunidad Valenciana, de mejorar la atención, asegurando el acceso equitativo a la innovación. Se trata de invertir en la futura salud de nuestra población para aumentar los años de vida en buena salud, ya que a pesar de los progresos de los últimos tiempos, el cáncer sigue mordiendo. Todos somos conscientes de que constituye un importante problema de salud por el impacto en las personas y también por la repercusión asistencial. Y la pandemia no ha hecho más que reflejar este problema. Por ello, y en este momento más que nunca, se ha convertido en una de las máximas prioridades del sistema sanitario, que ya definimos en el plan de salud, en el cuarto plan de salud del 16 al 20, que está en este momento en revisión. Y en estos años hemos incrementado los recursos asistenciales, tanto humanos como materiales, y aumentado y modernizado progresivamente las instalaciones. Recientemente se han anunciado la creación de nuevas plazas, así como se produjo la reversión del tema de las resonancias. Está el plan INVEAD, que está reforzando claramente la tecnología. Los avances tecnológicos y de investigación han permitido un mejor conocimiento y abordaje de muchas enfermedades con progresos relevantes en diagnóstico, prevención o tratamiento. Y su impacto en la asistencia a los pacientes se prevé creciente, siempre que se integren en forma de análisis genéticos y biomarcadores moleculares en un contexto clínico adecuado que garantice el acceso de todas aquellas personas que lo requieran. También es necesario contar con la ciudadanía para que contribuya con su responsabilidad al cuidado de su propia salud. Un modelo participativo de asistencia sanitaria que ponga el énfasis en la prevención y en la detección precoz cuando ésta pueda modificar la evolución de la enfermedad. La medicina de precisión, la oncología de precisión, es un esfuerzo por adaptar la atención sanitaria a las características específicas de cada subgrupo de pacientes y a la reorientación de los servicios para adaptarse a los cambios de patrones de morbilidad, aprovechando los avances derivados de la innovación tecnológica, la investigación y la innovación organizativa también. Y de paso, pues me recuerdan que ya no sé nada de esto, ¿no? Porque de lo que estudié a lo que ya no sé nada. Bueno, por tanto, la respuesta está principalmente en 2 pilares. La propia oncología de precisión, para diagnosticar la enfermedad, valorar su extensión, establecer el pronóstico, personalizar las decisiones terapéuticas, monitorizar la respuesta, y en la prevención sería el otro pilar, donde las nuevas tecnologías ayudan a la evaluación del riesgo de desarrollar algunas enfermedades, incluyendo algunos tipos de cáncer y otras enfermedades minoritarias. La información que proporcionan estas técnicas permite diseñar y aplicar intervenciones más adaptadas a cada paciente y mejorar la eficiencia de los servicios sanitarios. En las personas con cáncer, en particular, los tratamientos personalizados específicos de mayor eficacia y menor toxicidad están beneficiando cada vez a un mayor porcentaje de personas. Y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Es un paso más cerca de la equidad. En la Comunidad Valenciana hay un notable compromiso desde esta Consellería y desde los profesionales en la lucha contra el cáncer y de las asociaciones de ciudadanos y también de las instituciones. Las prioridades para nuestra población se vienen recogiendo en los documentos estratégicos que ya partieron desde el año 88 en el primer Plan Integral de la Lucha contra el Cáncer y que han llevado a la Estrategia contra el Cáncer 19-22 que tenemos en este momento. El objeto de esta reunión, la gestión oncológica de precisión, un paso más cerca de la equidad, sintoniza muy directamente con las ideas que desde la Consellería siempre hemos compartido con ustedes. En los últimos años, en relación con el cáncer, se han producido avances y en todos ellos la equidad ha sido la clave.
En la prevención primaria se ha difundido a la población el Código Europeo contra el Cáncer. El cribado del cáncer se ha consolidado en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, incorporando las necesarias innovaciones tecnológicas de forma coordinada con el programa de cáncer familiar. Se han designado las unidades de referencia oncológica, tanto para adultos como para cáncer infantil y, más recientemente, para adolescentes. El desarrollo de las redes asistenciales oncológicas se ha iniciado en 2020, a pesar de la pandemia, de forma que se ha constituido la red oncológica de la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana y las de abdominopélvica en los hospitales de Castellón. El establecimiento de circuitos rápidos en todos los departamentos de salud, seguro que mejorables, han sido un importante logro para garantizar un acceso rápido de los pacientes con sospecha clínica fundada de cáncer desde atención primaria a los servicios de atención hospitalaria. Se han desarrollado procedimientos para la incorporación rápida de nuevos medicamentos a la práctica clínica de forma equitativa en todo el territorio, de acuerdo a un modelo sostenible desarrollado por la Dirección General de Farmacia. Por parte de quienes asumimos la responsabilidad de la gestión, tenemos el deber de garantizar la equidad, la calidad y la eficacia. Eso supone, además, poner al alcance de los profesionales las herramientas necesarias para que contribuyan a la calidad de los cuidados y seguir la adaptación de nuestro sistema sanitario a los cambios sociales y del conocimiento científico. El intercambio de información es una estrategia de coordinación fundamental en nuestra organización. Herramientas como la historia clínica electrónica única por paciente, en el que estamos inmersos, por ejemplo. Y refiriéndonos de nuevo a la oncología de precisión, la Administración sanitaria tiene el deber de planificar y organizar los recursos sanitarios. A tal fin, la Administración establecerá fórmulas que impulsarán la equidad en el acceso a estas tecnologías, la calidad de los procedimientos empleados, la capacitación de los profesionales, la incorporación equitativa de las tecnologías. Y para todo ello, el 25 de octubre, publicamos el Decreto 170 de 2021 del Consejo de Regulación y Organización de la Realización de Análisis Genéticos y Biomarcadores Moleculares, que tiene como objeto establecer el proceso para aprobar en el Sistema Valenciano de Salud la relación o catálogo de biomarcadores moleculares cuyo análisis se considera indicado para el uso clínico asistencial en el diagnóstico y manejo de diversas enfermedades dentro de la cartera de servicios. Define los criterios organizativos también para realizar estas pruebas y es de aplicación directa a todos los dispositivos asistenciales y de salud pública que forman parte del Sistema Valenciano de Salud. Si bien queda, como sabéis, fuera del ámbito de aplicación las pruebas relacionadas con el diagnóstico genético, que tiene una normativa específica. Se contempla la creación de un catálogo de prestaciones de análisis genéticos y biomarcadores y la organización y los procedimientos para su solicitud y realización. Para ello se crea una comisión técnica asesora de evaluación y asimismo se regulan las unidades funcionales de asesoramiento. En fin, permítanme de nuevo destacar el alto nivel científico y de carácter práctico de la reunión que hoy se va a celebrar a partir de la situación en Europa y en España, y que ofrece un nuevo punto de partida para que los profesionales de la salud cooperemos, aprovechando nuestras sinergias y mejoremos la calidad asistencial. Difundir este conocimiento en actos como el de hoy y ponerlo a disposición de los pacientes que puedan beneficiarse de él supone un paso más en el compromiso con los pacientes de cáncer, no solo institucional, sino también, como no puede ser de otra manera, de los profesionales que día a día están trabajando en ello. Estamos en un momento decisivo de transformación de la sociedad a todos los niveles. Después de las crisis, renacemos. Es un momento óptimo para tomar las decisiones que nos permitan transformar y adaptar la sanidad pública a las nuevas necesidades. Sabemos cuáles son los retos de la oncología de precisión y eso nos permite anticiparnos y trabajar para transformar paulatinamente el sistema de atención, conservando los principios tradicionales de universalidad, igualdad, libertad,
cohesión social, solidaridad, eficiencia e inclusión y equidad. Nos encontramos ante el reto de combinar nuevos tiempos con viejos principios, en un momento en que nuestra satisfacción pasa por el hecho de haber contribuido a que esta pandemia termine cuanto antes, y estamos aún en ello. Y cuando esto acabe, podamos seguir avanzando en lo que realmente tenemos que hacer. Y no puedo concluir sin reiterar mi agradecimiento a los profesionales del sistema que, junto a la ciudadanía, a las personas que han sufrido, a las familias que han tenido pérdidas, al comportamiento ejemplar de los valencianos, a la solidaridad entre vecinos, perdiendo miedos, ayudando a los mayores, a tantos comportamientos ejemplares, porque en tiempos difíciles es cuando se conoce a las personas y a las sociedades que son capaces de demostrar su solidaridad, su integridad, su cohesión, su grandeza, su bondad, aquellos principios que nos definen como pueblo, al que todos nos sentimos orgullosos de pertenecer. Encuentros como el de hoy ofrecen una gran oportunidad para, reunidos, profundidad en el conocimiento, poner en común ideas y experiencias, avanzar juntos de nuevo, a pesar de todo, recuperando el camino, aunque sea aumentando el esfuerzo ya realizado, rescatando aquel que casi perdimos en este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora directora general. Un discurso muy estimulante. ¿Tienes que abandonarnos ya o vas a poder? Sí, pues te despedimos. Pues la despedimos. Volvemos en un segundo. Como hay distancia, Ana, me lo voy a quitar. Nos quitamos. De momento sí. Vamos a seguir. Vamos a hacer, Ana, la lectura de las conclusiones de la reunión del año pasado. Voy a ser muy breve. Tengo 3 folios, pero va a ser muy breve. El título del año pasado era el mismo, segunda jornada TAM, y la pregunta era, ¿estamos preparados ya? Un problema al rojo vivo. Este año lo hemos cambiado porque estamos más cerca de la equidad. Y en esa ocasión, el 10 de diciembre del 2020, pues Ana y yo tuvimos la suerte de contar con la ayuda de mucha gente muy importante. Tuvimos 3 bloques. El primero, el doctor Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Academia Nacional de Medicina, comentó el papel de las redes de cáncer. El doctor Antonio Llombar se centró en la aplicabilidad de diferentes modelos para esta comunidad autónoma, y la doctora Saray Palanca, hola Saray, comentó pues qué criterios de calidad podíamos seleccionar o intentar autoaplicarnos en este proceso, ¿no? Y como conclusiones, pues fueron muy breves. La primera era cambiar el modelo organizativo, la necesidad de trabajar en red para alcanzar una equidad existencial, que el cambio debía ser impulsado por la Administración, pero contando con los profesionales de esta comunidad, que esta comunidad que tiene 5 millones de habitantes, pues tenemos suficientes centros para dar una asistencia de proximidad por un lado y una asistencia compleja basada en, bueno, pues las estructuras necesarias para hacer esta asistencia integral y diagnóstico molecular, y que para todo esto necesitábamos trabajar con protocolos unidos para eliminar la variabilidad y tener directrices comunes. Y, por lo tanto, como herramientas, necesitábamos apostar por la organización en red, cambiando la estructura de los servicios monolíticos basados en especialidades médicas, de alguna manera, poco a poco, claro, y no en procesos. Y que se precisaba que los centros que realizasen diagnóstico molecular complejo debían también realizar una investigación translacional de alto nivel. En la misma línea se defendió la creación de redes con acuerdos entre la investigación y la asistencia. Estoy haciendo un resumen del resumen. El diagnóstico
es la base del tratamiento. Si no hay un buen diagnóstico, no hay un buen tratamiento. Por lo tanto, aunque los costes de los medicamentos puedan ser elevados, es mucho más elevado tratar a un paciente de forma inadecuada. Y una de las prioridades en este proceso, en aquel año, era la incorporación en cartera de servicios de técnicas que hasta ahora no estaban contempladas. Bueno, ya nos acabamos de escuchar y ya tenemos una base legal, jurídica y administrativa para poderlo hacer, ¿no? Y esta es la gran tarea que tenemos delante. Y yo creo que por eso hoy estamos aquí todos reunidos, porque la última conclusión era que considerábamos necesario continuar trabajando en esta línea en base a las conclusiones de esta jornada. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Seguir trabajando en base a las conclusiones de esta jornada pasada y de las nuevas noticias que tenemos en Europa, en España y en la Comunidad Valenciana. Así que, Ana, vamos a pasar a la segunda mesa. Ana y yo vamos a ser un poco los moderadores, conductores de la reunión de hoy, pero el protagonismo no es ni de Ana ni mío, sino que es vuestro. Algunas personas se van a conectar online, otras están aquí con nosotros. La primera mesa tenemos siempre la estructura de 2 mesas la misma. Hay un ponente que nos hace una presentación de máximo 15 minutos y luego se pretende que este ponente sea suficientemente capaz, y lo son, evidentemente, por eso han sido llamados, no hay ninguna duda, para suscitar inquietudes y estimular, ¿no?, la participación de gente que, por otra parte, no necesitáis ser muy estimulados. Ya también estáis muy estimulados. Ya os despertéis estimulados todos los días. Y entonces, la primera mesa es el benchmarking, el Plan Europeo para la Oncología de Precisión. El ponente es Rafael López, que desde Santiago nos va a hacer su presentación. Y luego contamos con don Nicolás González Casares, europarlamentario del Grupo del Partido Socialista español, que está en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Sanidad, y ha participado en la redacción del programa de lucha contra el cáncer en Europa. El doctor Masuti, jefe de Servicio de Oncología del Hospital General de Alicante. Doctor Manuel Alós, jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Valencia. El doctor Guillem, jefe de Servicio de Oncología del Instituto Valenciano de Oncología. Don Bernard Gaspar. Muchas gracias, Bernard, porque eres representante de los pacientes y esto es muy importante en esta mesa también. Y un representante no de AstraZeneca, sino sobre todo de la aportación, de la colaboración entre la industria privada, del mundo privado y del mundo público, de esta absoluta y necesaria colaboración, como es José Luis Arias, que trabaja en AstraZeneca, pero él viene representando a esta colaboración en la innovación entre lo público y lo privado. La doctora Yuki y yo nos pondremos a este lado para moderar y luego os pediremos, una vez se haya realizado la ponencia, que subáis aquí a esta mesa y tenemos 45 minutos de comentarios. Muchas gracias. El título del empoderamiento o fortalecimiento europeo en la lucha contra el cáncer. Más lejos y más rápido. Esto viene porque en Europa no están hablando solo de un plan del cáncer, sino que es una estrategia global contra el cáncer. Evidentemente no es una estrategia como estamos acostumbrados a hacer un libro y ponerlo en una estantería. Tampoco es un plan solo, sino que está financiado, sino que son una serie de acciones que van a intentar cambiar la faz o la influencia del cáncer en Europa. El motivo está claro y está resumido en esta diapositiva, ¿no? Cerca de 3 millones de ciudadanos mueren o son diagnosticados cada año, mueren 1,3 millones. Y el coste del cáncer en Europa se estima en 200 billones de euros.
que es mucho dinero para los que no somos de ciencias. Evidentemente, las oportunidades son grandes. El control del cáncer es una necesidad de la sociedad y los ciudadanos europeos lo están pidiendo y lo están exigiendo. Y para eso no podemos tener otra herramienta que la investigación y la innovación. Tenemos que cambiar un poco la política. Yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos a esta nueva Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, que está empeñada en combatir el cáncer y empeñada en combatirlo desde todos los puntos de vista, porque este es un clamor popular de la sociedad civil europea en su conjunto. Es posible que en algunos países todavía esto no se sienta, no sea una necesidad, pero sí en la mayoría de los países y en los países centrales europeos que están viendo que el cáncer está mermando las posibilidades y la calidad de vida de los ciudadanos y de la sociedad en su conjunto. Y cómo llegar a la medicina de precisión, y con esto casi podría terminar la charla, ¿no? Pues el Plan Europeo contra el Cáncer, y esto está muy bien en un entorno académico como el que estamos, usará el conocimiento, el entrenamiento, la educación continua, la formación continua, incluyendo las habilidades digitales, que no podemos olvidar, la inteligencia artificial, la genómica y para construir con la medicina personalizada, con la oncología de precisión, una red fuerte y potente, multidisciplinar, para acabar con el cáncer. Y resumiendo y yendo de una forma muy rápida y simplemente como titulares, estas son las acciones en el cáncer. Como se ve, crear un centro de conocimiento. Quiero señalar que hay tiempo, o sea, se marcan fechas tope para hacer estas cosas, a pesar de la pandemia. Como veis, para el año 2022 tiene que haber un centro de conocimiento del cáncer. Así también un centro de una iniciativa de imagen del cáncer para mejorar e innovar todo eso que necesitamos realmente en llegar a un diagnóstico más precoz. Esta es probablemente las acciones que a los oncólogos médicos y a los oncólogos asistenciales más nos importa, ¿no? Que son estas tres grandes iniciativas. Evidentemente, el screening no nos podemos olvidar, pero el trabajo nuestro diario está en estas tres grandes iniciativas o acciones que hay que abordar. Uno es una red de centros comprensivos completos del tratamiento del cáncer. La segunda, tratar y diagnosticar el cáncer con los mejores y más innovadores métodos actuales, que se sabe que mejoran la supervivencia. Y la tercera, tratar de entender el cáncer, avanzar en el conocimiento del cáncer. Los centros comprensivos del cáncer y los centros del cáncer aquí están representados en esta diapositiva, en toda Europa. Como podéis observar, en España estamos prácticamente cero. Hay uno en Valencia que es un centro del cáncer que está acreditado y no existe ningún otro centro del cáncer y no existe ningún Comprehensive Cancer Center, un centro del cáncer completo que es en España. Un centro del cáncer se define por el volumen también y por el equipamiento, por la estructura. Un centro del cáncer comprensivo completo se calcula que debe existir aproximadamente por unos 5 millones de habitantes. Los mismos habitantes que tiene la Comunidad Valenciana. Para uno que no es muy espabilado en números, yo sería capaz de calcular cuántos centros completos del cáncer tendría que haber en la Comunidad Valenciana. Es necesario porque estos centros tienen que tener infraestructuras suficientes para investigar y para hacer asistencia de calidad. Evidentemente,
toda la atención no debe estar en los centros completos del cáncer, sino que hay centros más pequeños, que son los centros del cáncer, que más o menos estarían en torno al 1.000.000 de habitantes y todavía, y los alemanes esto lo tienen muy ordenado, todavía hay centros más pequeños, pero todos, y esto yo creo que coincide con una de las conclusiones según ha dicho el doctor Carlos Camps de vuestra reunión del año pasado, estamos obligados a trabajar en red, con diferentes tipos de redes. Es cierto que no podemos, en España ahora mismo no podemos ir al modelo del Comprehensive Cancer Centrum, en primer lugar porque no hay ninguno, sería una transformación muy radical, pero sí que tenemos que aproximarnos a esos modelos, en definitiva, a tener modelos de gran volumen de investigación, de pacientes, de biobanco, de actividad, porque con gran volumen se adquieren muchas más habilidades y se acelera el conocimiento y la investigación. Por centros muy aislados, lo que se favorece es la endogamia y no se genera masa crítica suficiente para investigar. Otras acciones, y voy muy rápido para resumir, evidentemente están los supervivientes, que es una asignatura imprescindible de abordar ya en nuestro país, pero yo resaltaría un registro, y esto es un mandato que se va a hacer por Europa, un registro de las inequidades del cáncer. Esta va a ser la herramienta más importante para evitar inequidades entre las naciones, entre las regiones y entre los centros de tratamiento del cáncer, porque va a ser público y va a ser obligado en todos los Estados miembros y en todas las regiones. ¿Y Europa cómo traduce el plan del cáncer? Pues lo traduce en algo que es elemental, en 4 billones de euros. 4 billones que además, y como pongo en la diapositiva y dije antes, no es solo el plan del cáncer, sino que incluye el programa Europa para la salud, Europe for Health. Incluye también, y de una forma muy importante, y los que hacemos investigación lo sabemos y estamos esperando, la misión del cáncer. Dentro de la red de Horizonte de Europa, la misión del cáncer va a ser muy importante. ¿Cuánto dinero va a ser? Pues va a ser probablemente unos 9 o 10 billones de euros. Fijaros que el programa Horizon por Europa tiene 95 billones de euros hasta el año 2027, que es mucho dinero. Dentro de Europa para la salud, el programa que están planteando en la Comisión Europea, hay 3 grandes objetivos. El primer objetivo, y lo dijo la directora general de Salud de la Comunidad Valenciana, es salir de esta crisis del COVID y reforzar los sistemas para que esto no vuelva a ocurrir, o si ocurre que no sea de esta magnitud. Con una característica importante, que no haya barreras en salud. Hay 2 grandes retos de la Comisión Europea. Uno es la colaboración público-privada, que es imprescindible en avanzar tanto en investigación como en asistencia. Y el segundo reto es eliminar las barreras. Las barreras que todavía existen en nuestro país, entre regiones, entre áreas y también entre naciones. Bueno, pues el segundo gran objetivo o prioridad del programa para la salud europea está el plan del cáncer. Y el tercero, la estrategia farmacéutica. Europa ha abandonado durante las últimas décadas la investigación en fármacos y el desarrollo
farmacoterapéutico. Lo ha abandonado por diferentes motivos y este no es el foro para discutirlo. Pero necesitamos recuperar, con todo el conocimiento y toda la investigación que existe en Europa, necesitamos recuperar el liderazgo en la investigación farmacéutica, porque eso es lo que nos va a llevar al futuro de la lucha contra el cáncer. Y Europa, dentro de todo este global de acciones que está tomando, está el Horizonte Europa con las 5 misiones. Esto es lo prioritario para el continente nuestro o la Unión Europea en la que estamos, afortunadamente en la que estamos. Y son 5. La primera es cáncer. La segunda es adaptarnos al cambio climático. El tercero, es vivir en ciudades más saludables, más amables, por decirlo de alguna forma, desde todos los puntos de vista. El cuarto es asegurar que nuestra tierra va a producir alimentos suficientes y que estén de acuerdo con el clima y la naturaleza para todos nosotros. Y el quinto, que nos interesa muy bien a las dos comunidades, a Valencia y a Galicia, es proteger los océanos porque son una fuente de riqueza muy importante. Dentro de estas 5 misiones, la misión cáncer tiene 5 áreas, 2 transversales y 3 centrales. La primera es prevenir lo que es prevenible. Es muy elemental, pero no vamos a prevenir lo que no tenemos conocimiento ni capacidad de prevenir. Hay que ir a un sistema práctico y realista. El segundo es optimizar los diagnósticos y los tratamientos y optimizarlos a la máxima calidad. Y calidad es tener la innovación y el conocimiento actual, no el conocimiento de hace 3 o 4 años, que en ciencia y en oncología esto está cambiando mucho. Y el tercer pilar es medidas de soporte en calidad de vida. Todo eso que tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes. Y con 2 elementos transversales. El primero es entender el cáncer. Si no entendemos el cáncer, mal podremos combatirlo. Y el pilar transversal, por encima de todo, es asegurar un sistema equitativo para todos los europeos, independiente de que estén en un país o en otro país, en una región o en otra región, en un área sanitaria o en otra área sanitaria. Y como ejemplo, estos son los últimos datos que tenemos de supervivencia, en este caso en cáncer de mama, pero también en otros cánceres, donde aproximadamente hay unas diferencias de un 20% en diferentes países europeos. 20% en supervivencia. Y esto no es asumible por cualquier ciudadano. Por nosotros mismos no debe ser asumible. Tanto si estamos en el tope, que ojalá estuviésemos todos en el tope, como si estamos en la parte baja de la tabla. Creo que todos los ciudadanos, y probablemente todos los ciudadanos del mundo, pero al menos los ciudadanos europeos, deberían tener unas tasas de supervivencia semejantes, porque estamos en una región bastante homogénea. Y esto no se justifica tampoco por la distinta financiación que tenemos los países. Se puede observar que Alemania tiene una financiación en sanidad global per cápita de 4.500, España está en 2.500, pero hay otros países que están en 600 o 900. Y esto no es justificable. Especialmente los 5 grandes países europeos, que son ahora Alemania, Francia, Italia y España, con un Producto Interior Bruto bastante semejante, aunque existen diferencias, pero no justifican que haya 4.500 euros per cápita en Alemania y 2.500 euros per cápita en España. Aquí hay que aumentar la financiación sin ninguna duda. Y ya para ir terminando y ajustándome al tiempo, las conclusiones es que Europa, la sociedad europea,
quiere que en el 2030 la supervivencia del cáncer sea del 75%, o sea, que suba por lo menos 15 puntos con los datos actuales. Quiere evitar las inequidades creando infraestructuras que trabajen en red y que favorezcan la innovación. Que estas infraestructuras tengan una masa crítica mínima, que no sean pequeños chiringuitos o pequeños hospitales donde no tengan suficiente volumen para tratar a los pacientes. Que haya una homogeneización, una armonización de las prioridades y de las políticas, entendiendo como políticas el término anglosajón, de las formas de hacer, de la gestión, algo que en España, en español no existe la palabra política para todo, pero creo que todo el mundo me entiende, y que haya una coordinación más eficiente y, evidentemente, una financiación adecuada. Y Europa quiere que seduzcamos a los políticos, los técnicos y los gestores, que tengamos un lenguaje uniforme para que el mensaje sea claro y convencer a los políticos de lo que tienen que hacer. Y ya para terminar, el objetivo de todos los ciudadanos europeos debería ser vencer el cáncer con la medicina de precisión. ¿Y cómo hacerlo? Pues nosotros que estamos ahí entre España, entre Europa y África, y tenemos la capacidad de mirar para los dos sitios, yo creo que sin duda alguna tenemos que girar y mirar para Europa. Europa es nuestro futuro, sin duda alguna. Si no lo hacemos, perderemos el tren, porque mucho de ese dinero, de esa inmensa cantidad de dinero, no se va a repartir como se hace vulgarmente, sino que se va a dar por proyectos, por ideas y por acciones, y esto tenemos que grabarlo, que no es un reparto un reparto poblacional, sino que es por acciones. El país o la región que no se mueva no va a conseguirlo, y que va a ser la única garantía de tener un mundo sostenible en el que nuestros hijos puedan vivir, si no mejor, por lo menos igual que nosotros. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Al hilo de lo que hemos escuchado y de lo que pensáis, nos lancéis los mensajes que queráis oportunos, 2 minutos, y luego haremos una discusión todos juntos. En primer lugar, lógicamente, y en aras de el respeto que nos merece nuestro europarlamentario, que se conecta desde Bruselas, pues muchísimas gracias, Nicolás. Tienes la palabra y dinos cómo ha sido vuestro trabajo, las dificultades que habéis tenido, y sobre todo nos gustaría conocer o qué recomendaciones nos darías para aprovechar desde España y sobre todo y desde nuestra comunidad las oportunidades que nos presenta este plan europeo. Bien, buenas tardes tras escuchar a Rafael, a querido Rafael, y muchas gracias por la invitación. Me ha sido imposible estar porque estamos de viaje de Estrasburgo a España en estos momentos, y precisamente pues estoy en la terminal de Barajas. Cuando estamos en Estrasburgo pues es imposible que podamos escaparnos de esas obligaciones porque es en pleno. Bien, como bien ha explicado Rafael, este es el plan del cáncer, que es muy ambicioso y que ahora mismo en el Parlamento Europeo acabamos de acordar la resolución final, que se votará en el próximo mes de febrero. Por tanto, ya estamos trabajando para el voto final y hay un acuerdo grande, fundamental, amplio entre todos los grupos políticos que expuso este plan del cáncer, y es un salto adelante a toda Europa en lo que es la batalla contra el cáncer. Yo creo que Rafael lo ha explicado muy bien, lo ha seccionado muy bien, pero sobre todo quería centrar en algunos aspectos. Uno que es fundamental y que hemos detectado en este trabajo parlamentario que nos ha llevado más de un año. Un trabajo intenso, con muchas comparecencias, con muchos expertos de todos los campos, no solo de los campos de las ciencias médicas y biológicas y de la investigación, también de la parte tecnológica, la parte política.
Ha sido un trabajo intensísimo y se han sacado muchas conclusiones, pero una de ellas, una primera, sería advertir una cuestión. Hay muchas, y lo ha mencionado ya Rafael, muchas desigualdades en Europa lo que se refiere a la atención oncológica. Y esto es una de las primeras lecciones, cómo abordar estas desigualdades y cómo conseguir que el acceso a la medicina, al tratamiento, a la prevención del cáncer sea igual para todos los europeos y europeas. Y ahí eso es uno de los primeros elementos en los que debemos centrarnos. Y por tanto, esa creación de una red de observatorios, de la necesidad de compartir datos que tenemos en toda Europa alrededor del cáncer es primordial para nosotros. Ha sido uno de los leitmotiv y ha sido fundamental en los finales. Quiero mencionar que hemos tenido acuerdos amplios entre todos los grupos políticos, salvo lo que se refiere a prevención, donde he tenido algunas diferencias. Se puede entender porque, bueno, pues hay grupos de presión que son muy... En este caso, yo creo que sí que hemos conseguido un buen acuerdo. En algunos aspectos se puede ir allá. En lo que es en diagnóstico, investigación, tratamiento del cáncer en el futuro, el acuerdo es muy amplio en los grupos políticos. Y eso significa que se puede trasladar a las políticas reales que se aplican en Europa, pero también van a hacer en próximas legislaciones deberes para los Estados miembros. Se ha hablado de los centros de comprensión del cáncer y hacer una gran red europea. También la creación de un centro virtual del cáncer, que tiene que ya ponerse dentro de poco en marcha el trabajo para realizar. Y algo importante, que yo creo muy importante para la medicina de precisión y la medicina personalizada, que es cómo compartir datos. Porque sabemos que se necesita un volumen suficiente para avanzar de conocimiento, de compartir datos, porque hay determinados eventos que no vamos a conseguir fácilmente, pues, un grupo de pacientes significativo, y para eso la necesidad de ese datos, siempre dentro de los límites de la protección de los datos, pero buscar herramientas que lo hagan posible. Y aquí creo que se han hecho esfuerzos y hay propuestas de compartir a través de Europa, de crear una nube europea de datos del cáncer que permita a los especialistas su acceso, que creo que es muy significativo y muy importante tenerlo en cuenta, porque vamos a estar vigilantes. Esta misma semana en el Pleno del Parlamento Europeo votábamos la HTA, el reglamento HTA, el reglamento de Health Technology Assessment, la evaluación de las tecnologías sanitarias. Y en este reglamento ya había un punto puntos muy definidos para que todos los pacientes tengan el mejor acceso a tecnologías sanitarias analizadas, eso sí, con la evidencia científica necesaria y la evaluación necesaria, y que sea común para todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Hay cierta reticencia de los Estados miembros a avanzar por este camino, pero yo creo que el acuerdo en el HTA, el reglamento HTA, ha sido muy satisfactorio y veremos cómo vamos a poder avanzar este camino. También en la tecnológica reflejaría algunas cuestiones, como ha mencionado el doctor López, como ha mencionado Rafael, en relación al papel de la tecnología y de la inteligencia artificial, que nos puede ayudar en el futuro, no solo en el tratamiento de los pacientes, sino en la invención y desarrollo de nuevas posibilidades terapéuticas, porque con la inteligencia artificial vamos a poder dar sin la necesidad a veces de someter a muchos grupos de pacientes, sino que vamos a poder estimar cómo, por ejemplo, algunos fármacos o tratamientos van a responder para los pacientes, que es un elemento importante. Y luego en el cuidado y sobre todo en cómo, se trata a los pacientes desde el punto de vista de la sociedad, cuando están recibiendo tratamiento del cáncer, pero una vez más allá, cuando se curan incluso el cáncer, esa posibilidad del derecho al olvido, que pues, muchos pacientes que tienen cáncer y que han superado el cáncer o años ya, pues hay que enfrentar socialmente pues, a diferentes estigmas, y estamos creando esa posibilidad de derecho al olvido. Por ejemplo, Portugal no hace una semana
lo ha introducido legislativamente, y yo creo que debemos cumplir esos estándares también, que se trata del nivel nacional. La verdad es que ha sido un trabajo apasionante, intenso. Ya digo, el voto será en el próximo mes de febrero. Los acuerdos son bastante amplios. Yo creo que es un desafío que también se complementa con algunas medidas, como por ejemplo Misión Cáncer, que está muy, está muy reflejada como Misión Cáncer debe ser un elemento de palanca para que se investigue en cáncer, pero sobre todo para que se comparta el conocimiento en Europa. Luego, el cáncer ha sido una prioridad de esta legislatura europea y lo seguirá siendo en los próximos meses, porque también hemos sido conscientes durante el trabajo de esta comisión de que se había producido un problema muy grave derivado del COVID y de la pandemia en lo que se refiere en el diagnóstico y en la alta atención de pacientes. Incluso hemos visitado el IAR Lyon para conocer datos de especialistas. Visitamos también la OMS y hablamos con el director general Tedros, el doctor Tedros, para hablar específicamente del cáncer y de este plan europeo contra el cáncer, el cual la Organización Mundial de la Salud también está muy expectante sobre todo lo que se refiere a la región europea. Ruge fue uno de los ponentes en la Comisión del Cáncer, intervino allí claramente la importancia que va a tener cáncer epidemiológicamente en el futuro de Europa, ¿no? Se va a convertir en la causa de muerte. Por lo tanto, yo sin más dejaría esto aquí para el debate, pero ya os digo que estamos haciendo un trabajo intenso que no va a parar ahí, porque ahora de este plan de cáncer van a salir diferentes estrategias y regulaciones que permitan el abordaje del cáncer desde un nivel europeo, pero también con obligaciones para los Estados miembros. Muchas gracias. Sí, nuestro sincero agradecimiento por tu trabajo desde el Parlamento Europeo, que nos habéis brindado esta nueva oportunidad para Europa y para España. Bueno, no sé si hemos perdido la conexión con Nicolás, pero en fin. Ahora se abre la mesa realmente de debate, ¿no? Así que yo os pediría que, empezando por mi izquierda, si os parece bien, pues dijerais lo que quisierais conveniente. Yo creo que un punto sería que es, desde vuestra opinión, en qué no nos parecemos con Europa, por ejemplo, y qué deberíamos hacer para parecernos. Sí. Yo cuando iba a hacer esto... Perdón. Sí, pedí opinión al coordinador, no sabía que estaba en plena tormenta microbiológica y me dio un consejo entre budista y zen que me dijo que fuera yo mismo. Entonces yo me dediqué a hacer preguntas en vez de respuestas porque me parece más pertinente. Entonces preparé unas diapos, pero quiero poner solamente las 5 preguntas que hice porque la presentación no... ¿Las podemos poner? Sí, son 5 preguntas en relación a esto y están... es decir, es que me dijo que fuera yo. Es decir, entonces yo pensé que yo no estaba para dar respuestas a esto. Pero estaba para incordiar y dar preguntas. Pero queremos que nos des tu opinión. Sí, también. luego opinaré, luego pero de momento incomodaré. ¿Las podemos tener? Son 5 preguntas. Si no las podéis poner, pasamos la palabra al siguiente, sí, y luego las recuperas. Pero eso, ¿cómo se mueve? La primera, ya está. Vas pasando. Si no se pasan, no sé, son 5. Pero solo son 5 diapos, Esta, ¿es posible la equidad en sociedades desiguales? Esta es la primera pregunta. Y realmente yo creo que ese es un problema serio. Aquí están las desigualdades. ¿Sigues? Bien, las diferencias de gasto en las comunidades, en España. ¿Es posible hacer la oncología de precisión con la actual organización asistencial? Esto se contestó o se intentó contestar el año pasado. Evidentemente necesitamos cambios. Siguiente. Y es que cambiar todo el escenario, no es cambiar, tener una máquina y una tecnología, es cambiar todo el escenario, cambiar la taxonomía, etcétera, etcétera. ¿La oncología de precisión es únicamente genómica? Yo creo que no, es una parte fundamental que son los datos, por eso están ahí en centro de
de las medicinas de 5 o 6P, que tanto les gustan a los gestores, 5, 6, 7 las P's que queráis ponerles. Hay un microambiente entre información y genómica, y eso es fundamental. Y luego, ¿es suficiente incluir nuevos fármacos en la cartera para resolver el tema de la oncología de precisión? Bien, creo que no, tampoco. Siguiente. Vamos pasando. Aquí hay una cosa que sí que quisiera poner. Esto no está en la legislación, no, la anterior. Que es, si una prestación específica farmacéutica, que esto está legislado, se incluye en la cartera de servicios, debe el Sistema Nacional de Salud garantizar y planificar las medidas diagnósticas necesarias. Quiero decir, esto no sé, esta es una pregunta, un apéndice de la pregunta que dejo ahí. Siguiente, nos queda una más. Ven, esto es la situación, eso lo pasamos. ¿Son aplicables los principios de gestión pública a la oncología de precisión? Es decir, buscando evidentemente la equidad, teniendo legalidad, una cobertura legal, que eso se ha dicho que hoy la tendríamos también, o bueno, la empezaremos a tener a nivel de la comunidad, y luego efectivamente tenemos que buscar eficiencia, no solo eficacia, eficiencia y unos resultados y unos balances económicos, lo cual quiere decir, siguiente, y acabo, la planificación, controles de calidad, porque si buscamos de medicina de precisión, si no garantizamos la calidad, pues poca precisión vamos a ofrecer, y efectivamente un coste-efectividad, pero la planificación. Y eso eran mis 5 preguntas. En vez de contestar, pregunto. Perfecto. Nos has vuelto a engañar, no eran 5 slides, eran más. No, eran 5 preguntas. Eran 5 preguntas. Yo lo demás lo había hecho porque tú me dijiste que hiciera... Sí. Pero claro, yo no sé. Pero básicamente el resumen es que tú... con una hipertermia que había cambiado tu carácter mediterráneo. Que ya no mandaba. Bueno, básicamente yo creo que la conclusión de lo que dice Tomeu es que nuestro actual sistema de salud no responde a las necesidades del paciente con cáncer y que tenemos que ser, según tu opinión, suficientemente valerosos y no cobardes para dinamitar en el sentido de revolucionar, de cambiar. Yo creo que sí, que se necesita una revolución organizativa y una cosa que no se dice aquí, pero que es, habrá que priorizar y por lo tanto desinvertir en el sistema público. Eso queda muy mal. Pero, vamos, queda muy mal para los decisores, pero esto es una necesidad. Si aumentamos las necesidades tendremos que quitar cosas que en estos momentos probablemente sean ineficientes o tengan una mejor alternativa. Y eso pasa con fármacos. En este país se aprueban fármacos, pero nadie los quita luego. Y hay indicaciones repetidas, que no sé qué el director general de farmacia, que lo sabe mucho mejor que yo y es mucho más consciente. Y por lo tanto habrá que afrontar también esto. Doctor Alos. El doctor Masuti, has consumido tu tiempo para toda la tarde, que lo sepas. Por empezar por la primera pregunta, por la primera de las preguntas, digamos, esa equidad en el acceso en Europa. Todos sabemos que en Europa se da una paradoja, y es que tenemos un sistema centralizado, sobre todo en el ámbito en el que estamos hablando, en oncología, un ámbito centralizado de autorización de los medicamentos, de evaluación única de los medicamentos. Sin embargo, existen grandes diferencias en el acceso a estos medicamentos, porque lo que se llama en general el precio reembolso, pues se traslada a los países, que es la autoridad sanitaria de cada país quien la ejerce. Pero claro, esto lleva a una pregunta, ¿a qué causas obedece? Es decir, y dentro de ese plan estratégico, al menos por lo que yo he leído, existe la voluntad de llevar a cabo una encuesta sobre esas circunstancias. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias que enlentecen el acceso a los diferentes ciudadanos de la Unión Europea? Pueden ser de carácter técnico, es decir, si nos vamos a medicina individualizada como las CAR-T, eso necesita un despliegue incluso tecnológico muy importante. Pueden haber otras evidentes como dificultades económicas muy profundas, pero pueden existir y existen prácticamente seguro otras razones que llevan a esas inequidades, a esas diferencias.
En eso también otro de los aspectos del plan estratégico que ha comentado el europarlamentario es esa tendencia a revisar cuáles son las normativas y cuáles son las tecnologías que se están aplicando en diferentes países en la Unión Europea, porque eso hay que armonizarlo también. Yo comprendo que existan reticencias y resistencias a esa armonización, pero desde luego sí que parece que es una voluntad de esa parte del plan oncológico el analizar primero cuáles son las inequidades y de dónde proceden y, en segundo lugar, establecer estrategias armonizadas de evaluación de tecnologías sanitarias, de las cuales seguro que hablamos más esta tarde. Muy bien, sí, sí. A mí me gustaría preguntarle a Vicente, al doctor Guillén, ¿tú crees? Yo creo que una de las cuestiones que ha puesto Masuti, que ha dicho que era un apéndice, pero a mí me parece relevante, y es los diagnósticos. Es decir, cuando llegamos a la terapéutica es porque hemos llegado ya después de un diagnóstico exhaustivo, como debemos hacer, porque hoy en la medicina de precisión quizás sea mucho más importante lo que es un diagnóstico correcto para aplicar una terapéutica correcta, porque encima, si las terapéuticas no son las correctas, a pocos sitios vamos. Y como no las evaluamos, pues tampoco sabemos en qué medida lo estamos haciendo bien. A mí me gustaría, porque sé que tú en esto tienes mucha experiencia, y es en el tema de si las estructuras sanitarias deberían proporcionar los medios diagnósticos adecuados para llegar a diagnósticos y tratamientos adecuados. Y después, si verdaderamente el tema de evaluar los resultados, que no evaluamos en nuestro país, con lo cual no sé dónde vamos a ir, ni qué debemos quitar, ni qué debemos poner. Yo me gustaría que esto, Vicente, lo... Pero antes de que le contestes, y así no te interrumpo, y estructuras tu discurso como caso oportuno, se ha hablado de los Comprehensive Cancer Centers, se ha señalado un puntito en la Comunidad Valenciana, que creo que tú trabajas en ese puntito. Bueno, voy. O vas, o por lo menos vas. Y yo creo que me gustaría que comentaras también la diferencia que hay entre los Comprehensive Cancer Centers y lo que son núcleos de redes de cáncer que están organizadas no en función de 5 millones de habitantes, que entonces tendríamos uno, sino en núcleos de 1 a 1,5 millón de habitantes. Bien. No me hagáis más preguntas. No. Si no, no voy a dejar hablar. No, pero como tú hablas rápido. Voy a intentar hacerlo rápido, ¿no? Un minuto no. Por supuesto, un minuto no tengo más. Pero permitidme antes que yo tengo unas reflexiones sobre lo que ha dicho el doctor López, ¿no? Yo tuve la suerte, Tomeu, de no hablar con Carlos de este tema, y por tanto no sabía que venía realmente. Venía aquí a pecho descubierto a que me preguntaran y contestar lo que razonablemente mi buen entender dijera, ¿no? Bueno, yo creo que es una cosa muy importante, y es que por primera vez se ha hecho en Europa un plan muy ambicioso, y esto hay que reconocerlo. Segundo, yo creo que es la primera vez que en Europa los políticos se toman en serio el tema del cáncer como un problema de verdad serio, ¿no? Han sido capaces de elaborar un plan y además lo han financiado. Dan 4 billones con B por un lado, y además tienen de Horizonte Europa 95 años a repartir en 5. Por tanto, teóricamente son 10 cada año más, ¿no? Luego, hay una cantidad de dinero enorme, ¿no? Esto, por una parte, ya me parece muy relevante. Claro, dicho esto, cuando ves todo lo que ha comentado Rafa López, que además, pues de alguna forma ya conocíamos algunos aspectos, pues uno tiene preocupaciones, tiene dudas, y creo que esto lleva muchos retos, ¿no? No lo voy a describir, pero simplemente a enumerar. Yo creo que va a seguir faltando equidad, por mucho que digan. Y yo no veo todavía cómo han dicho que van a conseguir hacer equidad. Estamos partiendo, ya no estamos hablando de España, de países que son muy distintos de base, con distintos presupuestos, y además que tienen, como bien ha dicho él, un porcentaje del PIB destinado a sanidad muy distinto.
No tiene nada que ver España con Luxemburgo, con Alemania o con Francia, por decir 3 países de nuestro entorno. Por tanto, va a ser muy difícil la equidad. Segundo, el trabajo en red. Yo creo que a estas alturas, yo creo que no puede ser una recomendación, tiene que ser una obligación. Y esto tendría que ser mucho más tajante de lo que lo dice Europa, ¿no? Yo creo que no podemos seguir trabajando en oncología ni en medicina de precisión sin trabajar en red claramente. Y después algo también ha dicho, creo que Tomeu, ¿no? El tema de la calidad. O sea, no hay sistemas de acreditación reales en Europa. No los hay. Y entonces hay que acreditar centros, hay que acreditar laboratorios y hay que acreditar servicios, pero con programas muy serios de acreditación. Y esto me parece muy importante. Y por último, para ir, ya empiezo a contestar rápidamente lo que habéis preguntado. Tenía aquí, redistribución de estos recursos. Aquí dicen, 4 billones más 10, esos son 14 billones con B. Joder, pues vamos aquí 45 millones de habitantes, vamos a redividir y nos tocan no sé cuántos. Pues no nos va a tocar ni uno, como no hagamos programas serios y los desarrollemos, como no hagamos un Comprehensive Cancer Center o hagamos programas de diagnóstico precoz o programas de desarrollo de tecnología, de TICs o de lo que sea. Si los desarrollamos nos darán dinero, pero si no, no tendremos ni un euro y esto será el cuento de la lechera. Y cuando uno ve esto, también entiende, sin profundizar porque no soy experto, que España está en inferioridad de condiciones con respecto, sobre todo a países de Centro Europa, que están mucho más preparados que nosotros para aplicar y llevarse toda la pasta. Así de claro. ¿Entiendes? Y no sé cuántos nos tocará a nosotros. Débora, no lo sé. Pero tenemos que intentar mejorar estos aspectos, ¿no? Rápidamente, ¿estamos preparados en España? Mi opinión es que no. No estamos preparados para esto, ni a nivel de gestión, ni a nivel de red asistencial. Hay que cambiarlo todo, como decía Carlos antes, ¿no? Hay que hacer una revolución real, ¿no? Ya lo he dicho esto, no tenía más que decir. A ver, me decías el diagnóstico, muy rápido. Voy a referirme a palabras que tú has dicho muchas veces, Ana. No puede haber un buen tratamiento si no hay un buen diagnóstico. Por tanto, a partir de ahí creo que está todo dicho, no me voy a extender más. Hay que hacer un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico hoy en día no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico clínico, biológico, molecular. ¿Entiendes? Y o tienes todo eso a tu disposición para poderlo hacer, o vas a hacer un mal diagnóstico. Porque a lo mejor estamos tratando un cáncer de pulmón que tiene una mutación que no conocemos porque no le hemos buscado y le estamos dando quimioterapia al señor o a la señora, por decir algo. Pues eso es un mal tratamiento. ¿Entiendes? Claro que como todo, si no lo sabes, si no lo conoces, no lo sabes. ¿Entiendes? Pero a lo mejor hay sitios donde sí que conocen que tiene la mutación y lo tratan bastante mejor que tú. Y esto tienes que saberlo. Por tanto, buen diagnóstico es necesario para hacer un buen tratamiento. Y después de la evaluación de resultados que voy a contar, que si no evaluamos resultados, pues seguiremos estando exactamente igual. Y ahí donde yo creo que deben estar las TICs, porque no pueden el modelo ya funcionar con voluntades, ni voluntades individuales nuestras, ni voluntades de la propia consellería que a veces la tiene. Pero es que no tiene recursos, o al menos, o no destinan recursos para esto. Y la Administración tiene que destinar recursos. Hay hoy sistemas que pueden extraer datos, ¿entiendes? Datos que podríamos tener mucha información de datos de la vida real. Y yo no veo de verdad, no veo que haya grandes avances ni grandes intereses por parte de nuestras de la sanidad en este país, no digo nuestra consellería, que esa es mi opinión, que creo que es de las mejores que hay en España, no es peloteo hacia los que están aquí, es que lo creo de verdad. Pero eso en general son malas y no veo ningún esfuerzo en avanzar, en promocionar TICs que nos puedan dar datos de vida real. Sigamos adelante. Bernard, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bernard es el presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer, asociación que nació en Valencia. Y bueno, esto es, lo quiero subrayar, porque esto lo viví con mucha emoción de forma personal. Y entonces, la pregunta que yo te haría sería, ¿cómo vivís los pacientes esta serie de acontecimientos revolucionarios de la incorporación de nuevos conocimientos, de la biología molecular? ¿Cómo lo sentís? ¿Hay antecedentes muy llamativos en la sociedad española? La hepatitis C y el movimiento de pacientes fue muy importante, ¿no?, para que se acelerasen y facilitasen cosas. Y en el mundo de la oncología, voy a poner otro ejemplo,
todo lo que sucedió alrededor del cáncer de mama, excepto en las mujeres en Estados Unidos, que no había droga para todos, y realmente aquello fue hubo hasta desórdenes sociales y en la calle, ¿no? ¿Cómo podéis ayudarnos y cómo podemos ayudaros a los pacientes para que la incorporación de la innovación se acelere? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, a ti también por la invitación y sobre todo porque creo que incorporar a una mesa como la vuestra, o sea, con profesionales de alto standing como sois todos vosotros, a los pacientes, pues la verdad es que empieza a ser ya una realidad y yo creo que es importantísimo que podamos debatir con vosotros, con los profesionales, nuestras inquietudes, ¿no? Y también quería dar las gracias a la Administración Autonómica Valenciana porque he visto que dentro del decreto, en el artículo 5, en el comité ha introducido por primera vez un representante de pacientes. Yo que he buceado, ¿no?, por las distintas normativas que han sacado otras comunidades autónomas, País Vasco, Cantabria, Cataluña y tal, en ninguno de sus estrategias han incorporado a pacientes y eso también pues es un orgullo para la Comunidad Valenciana que los pacientes estemos ahí. Bueno, pues dicho esto, ¿no? Yo creo que, a ver, en España, ¿no? La organización que represento en cáncer de pulmón, efectivamente, claro, miramos mucho a los pacientes europeos, ¿no? Pero los pacientes europeos sí es cierto que hay en algunos países que están muy bien organizados, pero no están tan bien organizados como lo empezamos a estar nosotros, ¿no? Sí que es cierto que también, incluso en organizaciones de pacientes europeos, ¿no? Lo digo porque luego queremos unirnos también un poco para la defensa de todo lo que queremos hacer, miramos mucho a los americanos, ¿no? Ellos consiguen grandísimas cosas con una buena organización, trabajando en red, organizándose de forma coordinada, cohesionada y muy racional. Y bueno, y eso es un poco lo que nos falta a nosotros, ¿no? Ese tipo de organización. Efectivamente, si miramos, por ejemplo, lo que consiguieron los pacientes de la hepatitis C, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, que nosotros siempre miramos a lo que son la federación o la asociación de pacientes, que está muy bien, está como ya muy instalada, muy estructurada, pero claro, es que en el cáncer de mama desde hace 20 años tienen también la posibilidad de hacer cribados, ¿no? Entonces, bueno, pues también llevan muchísima ventaja con respecto a lo que es el cáncer de pulmón. Intentamos organizarnos, bueno, pues ahora en la asociación han nacido a través de estas nuevas descubrimientos, de estas nuevas innovaciones terapéuticas, pues subgrupos de pacientes con biomarcadores concretos, que cada uno, bueno, pues que cada grupo tenemos necesidades comunes. Nosotros sabemos que las necesidades científicas en España, frente a las carencias, que efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Guillem, efectivamente que hay inequidades, falta que la secuenciación genómica se haga por igual en todas las comunidades autónomas. Aún así, bueno, pues tenemos necesidades que no están cubiertas y que me alegro que incorpore el plan europeo, ¿no? Como es, me lo he apuntado aquí, ¿no? Es medidas de soporte para la calidad de vida del paciente, ¿no? Como un eje importante de las 3 áreas de lo que es el plan nacional, ¿no? Hay una parte que nosotros, bueno, pues los pacientes no tenemos cubiertas y que es importante que el soporte, la calidad, el soporte psico-oncológico, la nutrición, el ejercicio físico, tantísimas cosas que necesitamos, pues nos están cubriendo. Y bueno, la verdad es que ahora mismo también estamos trabajando en la posibilidad de que se ponga ya en marcha la estrategia de medicina de precisión
en España, porque en el año se aprobó en el 2020 y no se ha hecho absolutamente nada. Estamos trabajando sobre un documento de reflexiones y recomendaciones para poner en lo que es la parte de la Administración cuáles son lo que nosotros pensamos que deberían incorporar para ponerse en marcha y bueno, yo creo que esperemos que poco a poco avancemos más y cada vez somos más y tenemos muchas más ganas de trabajar juntos. En cáncer de pulmón hay cada vez más supervivencia, los pacientes quieren colaborar más, pues un poco el paradigma que ocurrió en el cáncer de mama, y en el cáncer de pulmón pues poco a poco está ocurriendo lo mismo, ¿no? Muchas gracias. La mesa y tienes la palabra, José Luis, ¿no? Danos tu punto de vista de la importancia de la colaboración privada en el mundo público en este entorno de la medicina o la oncología de precisión. Muchas gracias, doctor Camps. Seré breve. Lo primero, dar las gracias a la doctora Yuk y al doctor Camps por permitirnos este patrocinio y esta colaboración por parte de AstraZeneca, ¿no? Y lo primero que quiero decir, lo primero de todo, ante todos, es quien tenía que estar en esta mesa era Marta Moreno, que es la directora de Acceso y Relaciones Gubernamentales, que por motivos de agenda no ha podido venir, con lo cual un saludo de parte de ellas para todos ustedes y las personas que están en directo en este momento conectadas en streaming. Y quiero comenzar diciendo que yo llevo relacionado y trabajando con la medicina de precisión desde el año 2014. Entonces, lo que más me ha llenado de satisfacción, ¿no? Hoy es cuando he saludado a la doctora Yuk y me dio las gracias, o a Bernard, que también me dio las gracias por todo lo que estamos haciendo en beneficio de los pacientes. Porque nuestra razón de ser como compañía farmacéutica es el seguir desarrollando tratamientos de medicina de precisión focalizados en el paciente. Pero esta medicina de precisión lleva consigo tener las herramientas adecuadas, y lo comentaba antes la doctora García Layunta en su exposición, la cual sin estas herramientas para la determinación y selección de los pacientes no es posible esta medicina. Es decir, este encuentro como el que tenemos ahora, hace 7 o 8 años hubiese sido inviable, y si ha lugar es porque seguimos desarrollando esos tratamientos y esa investigación, ¿no? Entonces, dentro de esa colaboración público-privada de la que estábamos comentando, y sabiendo que nosotros, nuestra razón de ser, insisto, sigue siendo la investigación, pero tenemos también que colaborar para tener esas herramientas de diagnóstico, nosotros cuando hablamos de medicina de precisión lo pensamos en eficiencia, entendido como el balance que tenemos entre la inversión que tiene que hacer el Sistema Nacional de Salud, inversión, insisto, en la financiación de esos fármacos, y los resultados obtenidos. Y quiero hacer hincapié, y se ha dicho, y lo han dicho varios de los compañeros de mesa, en el que tenemos que medir bien, porque esos resultados de salud tienen que justificar, tanto política como social, como desde el punto de vista sanitario, la inversión que se realiza. O sea, de tal manera que al final ese balance tiene que ser posible y tiene que permitir la sostenibilidad. Y ir más allá, incluso a veces más de la sostenibilidad, ¿no? Sino la solvencia del sistema. Porque cuando llegan todos estos nuevos tratamientos, estas terapias, al final lo que estás consiguiendo es ampliar y que los pacientes ganen vida. De hecho, nosotros, por poner simplemente un ejemplo, y no me quiero monopolizar un poco la reunión, con un proyecto como es el Lung Ambition Alliance, el objetivo que tenemos, colaboramos con otra serie de asociaciones a nivel mundial y a otra serie de organizaciones y compañías también de diagnóstico, es incrementar la supervivencia de los pacientes en el 2025, o sea, doblar la supervivencia actual de los pacientes. O sea, eso es posible, es factible gracias a la investigación que hacemos y esa colaboración público-privada que comentaba antes el doctor Camps, ¿no? Pues es el punto que desde una compañía farmacéutica como la nuestra, de investigación innovadora, es lo que apostamos. Y apostamos también por la corresponsabilidad, tanto con el Sistema Nacional de Salud como con las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Y perdóname que mira el doctor Ventura, ¿no?, como director general de farmacia, ¿no?, porque al final lo que buscamos es esa colaboración pública-privada y esas colaboraciones que nos permiten seguir teniendo la financiación y que esos pacientes sea asequible a otros pacientes, ¿no?, ya una equidad. Y no quiero finalizar sin felicitar a Nicolás González Casares, que no sé si sigue conectado o no, por la iniciativa que han tenido a nivel europeo, porque ellos están hablando de equidad, de equidad con los 25 centros, creo que eran de referencia, ¿no?, comentaba el doctor
Rafael López, son 25 centros de referencia que lo que buscan es que haya una equidad a nivel de los estados, a nivel nacional y después en la que se traslade a las diferentes comunidades autónomas, con lo cual somos también parte de esto, somos parte de este éxito y somos una figura importante en este tablero, con lo cual agradezco mucho esa participación, ¿no? Y estar tanto las autoridades sanitarias, la parte de gestión, como los clínicos, como los pacientes y como nosotros, ¿no? Como esa parte de ese tablero en el que todos estamos jugando, poniendo a los pacientes en el centro de todo esto. Muchas gracias. Doctor, ¿quién quiere intervenir? Yo quería hacer subrayar que en Francia, en el INCA, el presupuesto destinado al diagnóstico molecular, el 85% procede de la industria privada. Es decir, que aunque se gestiona por el sistema público, estos fondos vienen de industria privada. Es decir, es obligatoria esta colaboración. Doctor Guillén. No, si me quería añadir una cosa, porque me habías preguntado un tema que no había contestado, que eran los Comprehensive Cancer Centers, ¿no? Es cierto que sale en la foto porque el IVO está considerado Cancer Center, no Comprehensive Cancer Center. La diferencia fundamental es que el Comprehensive Cancer Center es más integral y va desde programas de salud pública y de prevención hasta programas de investigación, pasando por los asistenciales. Y sobre todo, esto tiene unas grandes ventajas, y es que concentra sobre todo masa crítica, ¿no? Masa crítica de pacientes, masa crítica de recursos de investigación, masa crítica de investigadores. Y sobre todo, digamos, centraliza talento, ¿no? De alguna manera. Yo creo que eso trata esa vieja frase de intentar centralizar el conocimiento y descentralizar la asistencia, ¿no? Que esto queda muy bonito y en parte es verdad, ¿no? Y esto es lo que se trata. Nosotros estamos acreditados por la OFI, que es el único organismo oficial pero no gubernamental que acredita en Europa, que es una reunión de centros monográficos de cáncer que hay en Europa, ¿no? Donde está el Gustave Roussy, Karolinska, el Tutomer de Milán, etcétera, etcétera. La mayoría de ellos son Comprehensive Cancer Centers y después también acreditan centros de cáncer. Y en España hay dos, que es el IVO y el Valle de Hebrón como tal también está acreditado por la OFI. Son los dos hospitales que están acreditados en España, donde cumplen unos criterios que son muy rigurosos, pero no cumplen los suficientes criterios para considerarse Comprehensive Cancer Center, ¿no? Y yo creo que tienen grandes ventajas, que vosotros también las habéis visto un poco, es la rapidez de acción, la comunicación interna, que es muy importante a todos los niveles de cáncer, la comunicación con los cirujanos, la prevención, con el laboratorio, es mucho más ágil que es en un hospital general, que además de ver cáncer, como es obvio, tiene que ver otro tipo de patologías, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas. Tenemos que cerrarla y va a ser 1 minuto para cada uno, pero 1 minuto que veamos hacia dónde vamos, qué queremos, pero sobre todo cómo lo hacemos posible, esta coordinación en red, porque los Comprehensive Cancer no pueden ser en España, pero la red de cáncer sí que puede ser, y eso es un empeño que ya sabéis que Carlos tiene de siempre, yo también lo tengo, y yo creo que prácticamente todos los oncólogos, pero no sabemos cómo. Sí hemos empezado, pero yo creo que lo importante es que defináis, ya sé que 1 minuto, pero para que veamos un aspecto por donde ir, ¿vale? 1 minuto es mucho. En estos tiempos. Claro. Empezamos por Nicolás. Nicolás. Que estás escuchándonos. ¿Nos escuchas? Una frase final, un concepto final. ¿Por dónde deberíamos empezar para todo esto? Bueno, pues yo creo, es muy complicado decir por dónde, pero yo sobre todo confío mucho en la capacidad de organizarse que a veces tenemos, por ejemplo, en España, a la hora de desarrollar estrategias para luchar contra las desigualdades desde una sanidad pública con garantías y con un acceso igualitario para todo el mundo. Creo que en eso tenemos una buena base. Lo que podemos necesitar más, creer más en la capacidad de investigación y de trabajo colaborativo entre el sector público y privado. Yo creo que Rafael antes lo dijo muy bien.
tenemos que trabajar más en la colaboración público-privada en lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y la formación del talento que tenemos. Yo creo que eso es fundamental y también compartir con el resto de Europa muchas de estas cosas e intercambiar experiencias, porque yo he estado trabajando en esto durante meses y he visto que en algunas cosas vamos por detrás, pero en otras también vamos por delante. Y ese intercambio, que también lo hemos fomentado desde el Plan del Cáncer, porque allí está también el intercambio entre profesionales de diferentes puntos de Europa, creo que va a ser muy enriquecedor cuando se ponga en marcha. Es el volumen de información y en cambio no se explota, y no se explota probablemente por dos motivos. Uno que igual puede contestar él, que que le afectaría más al aspecto legislativo, que es la ley orgánica de protección de datos, y que yo creo que en parte limita las potencialidades del sistema sanitario español. Y segundo, pues la interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas. Es decir, que si yo tuviera alguna responsabilidad de gestión, igual contrataría antes un ingeniero informático que un oncólogo, aunque sea tirarme piedras a mi propio tejado. Ese sería el primer deseo, que es decir, que explotáramos los datos. Y luego, ¿cómo hacerlo de las redes? Pues con planificación y con decisiones. Es decir, es que la situación está clara. Si tenemos que llegar a un volumen crítico, pues habrá que tomar decisiones por parte de los gestores del sistema, porque en el fondo, es decir, son quienes están a un nivel que las pueden decidir, evidentemente de forma planificada y con un cierto consenso. Y son mis deseos. No sé si he pasado el minuto. Bien, yo, digamos, la priorización la secuencia de priorización no me atrevería a hablar tan en genérico porque no tengo conocimientos ni capacidad para ello. Pero sí que abundaré, digamos, en uno de los temas que ya he dicho antes, y es en el tema de la evaluación económica de las tecnologías sanitarias. En este momento, digamos, muchas de las agencias están actualizando, incluso en febrero del 21 ya ha sacado un paper la canadiense, que es una de las más potentes en este sentido, con una actualización específica para la oncología de precisión. Porque hay una modificación sustancial que viene marcada por una palabra, es incertidumbre. Si la incertidumbre es algo que siempre ha acompañado a la evaluación económica de tecnologías sanitarias, ahora mucho más, por los modelos de ensayos clínicos con los que nos vamos a encontrar, con la integración de costes y la integración de resultados, con los propios resultados en sí, que habrá que ver qué resultados son los relevantes para la financiación y el precio. En definitiva, yo creo que lo que se trata es de apuntalar, digamos, nuevas medidas para una nueva situación, porque esto, como he escuchado antes, es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma no se resuelve con recetas antiguas. Bueno, yo, pues, lógicamente, me pasa como decía Manuel, ¿no? Es decir, tenemos un sesgo de priorización. Nosotros estamos hablando de cáncer y a mí solamente me interesa el cáncer y no sé qué pasa, no sé con la diabetes, no la conozco, por tanto voy a hablar de cáncer, ¿no? Y yo creo que hablaba Tomeu de deseos, pues yo creo que dos muy claros. Uno es potenciar los TICs y sobre todo, y la más importante para mí, es potenciar la red, ¿no? Hacer network de verdad en esta comunidad. Esta comunidad es privilegiada, bajo mi punto de vista. Lo tiene, como diría el presidente Sánchez, a huevo. Tenemos el Príncipe Felipe infrautilizado, unas instalaciones que te quedas alucinado cuando entras aquí, ¿entiendes? Y que los clínicos prácticamente no pisamos nunca. Y esto no puede seguir. Hay que dejar personalismos de investigadores y de centros y centrar toda la medicina de precisión en este centro que es el mejor que tenemos en la Comunidad Valenciana. Lo tengo muy claro. No sé cómo se hace esto. Para eso están los gestores de la administración, pero yo creo que hay que hacerlo así y no hay otra. Porque si estamos pensando, si se hace en el general, en el clínico, en el IVOI, en la FE, no se hará en ningún lado, nunca. ¿Entiendes? Hay que quitar a todos y centralizarlo. Esa es mi opinión y mi punto de vista muy claro.
Yo también tengo dos deseos, puedo, ¿no? Me copio de ellos. Bueno, en primer lugar, yo creo que la medicina de precisión, si es una herramienta para mejorar la calidad de vida de los pacientes, también es una herramienta para, que contribuye al uso racional de los recursos. Yo creo que un paciente bien diagnosticado reduce muchos costes y, por supuesto, aumenta su calidad de vida, que es lo más importante, que ese es el punto número uno. Y el segundo, que por favor incluyáis a los pacientes en estas redes que estáis comentando, porque nosotros podemos aprender mucho de vosotros y vosotros podéis aprender mucho de nosotros. Estamos aquí para cualquier necesidad que os surja, ensayos clínicos, investigación, tejidos celulares, lo que haga falta, es decir, que todos podamos trabajar por y para la enfermedad, ¿no? y por los pacientes. Gracias. Bueno, yo como soy el último voy a dar un titular, ¿no? Y pensando en la Comunidad Valenciana, con foco en la Comunidad Valenciana, ¿no? Apostamos por los resultados en salud y la corresponsabilidad, en este caso, con el sistema sanitario autonómico, por supuesto, a través de modelos innovadores de acceso, totalmente abiertos, donde la eficiencia sea lo más importante y que tiene que ser nuestro driver, ¿no? En todo esto. Bueno, vamos a cerrar la mesa. Las conclusiones las haremos al final de la jornada. Ahora no hay conclusiones, lógicamente. Solamente expresar nuestro agradecimiento al ponente, al doctor Rafael López, que no sé si está todavía enganchado o no, pero bueno, estamos muy agradecidos por tu presentación, tu excelente presentación. Estamos especialmente agradecidos también porque nos haya acompañado don Nicolás, europarlamentario español. Es un orgullo y un honor que hayas pasado esta tarde con nosotros y escuchar de tu propia voz todas tus experiencias. Muchísimas gracias por tu trabajo y por compartirlo con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los panelistas. La doctora Yuk y yo no podemos estar más de acuerdo con todos vosotros. Habéis conseguido que estemos muy unidos en todos vuestros comentarios. Y ahora vamos a hacer, en vez de un networking break, vamos a hacer un pipi break de 5 minutos. 5 minutos. Para recuperar un poco el delay que llevamos. Muchas gracias.